acompañen desde casa nuevamente. Alumnos y alumnos de primer grado de secundaria, les damos la bienvenida a esta sesión de la asignatura de Matemáticas. Por consiguiente, a nuevos aprendizajes y a un paso más en su proceso educativo. ¿Cómo han estado? Esperamos que los días vayan pasando lo mejor posible y que puedan aprovechar al máximo nuestros contenidos. Estamos una vez más en Aprende en Casa, la programación de la Secretaría de Educación Pública para estudiar a distancia mientras termina la contingencia. Preparen papel y lápiz para que anoten las ideas principales que vayan identificando, así como las preguntas que surjan. Al final de cada sesión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarlas a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. Les hemos preparado una emisión muy especial porque tendremos una introducción a la estadística. Para ello, analizaremos un tema muy sencillo, pero esencial en nuestros días: las medidas de tendencia central, con la finalidad de comprender sus usos y características. Hemos seleccionado unos videos que nos ayudarán a tener todo mucho más claro y nos proporcionarán ejemplos de suma utilidad. Probablemente sepan a qué me refiero cuando menciono la media, moda y mediana, pero ¿para qué sirven? ¿Cuándo tenemos que usar cada una? Comencemos conociendo las propiedades de cada una. Para empezar, veamos la siguiente pieza que nos adentra en el tema. Pero antes de hacerlo, y como ya indicamos anteriormente, deben tener a la mano con qué y dónde registrar sus comentarios y dudas. ¡Corre video! Oye, Emma, ¿cómo te fue con los exámenes? Pues estoy revisando eso, para saber el promedio de mis calificaciones. Yo también quisiera saber el promedio de las mías. En estadística, son 3 las medidas que podemos utilizar para analizar cuantitativamente un conjunto de datos: la media, la mediana y la moda. Estas medidas nos permiten representar con una sola cifra un conjunto ordenado de datos y así poder resumir e interpretar la información. Analicemos ahora cada medida. La media, también llamada promedio o media aritmética, es el valor característico de una serie de datos. Se obtiene sumando los valores de todos los datos y después dividiendo ese valor entre el número total de ellos. Se representa mediante este símbolo. Veamos un ejemplo. A lo largo del ciclo escolar, Rubén obtuvo las siguientes calificaciones en geografía: 8, 10, 9, 10 y 9. ¿Cuál es la media de sus calificaciones? Calculemos. Nuestra media es de 9.2. Además de conocer cómo se calcula la media, es importante reconocer algunas de sus características principales. Primera, la media siempre se podrá calcular, con la condición de que los datos del conjunto sean numéricos, es decir, que la información se exprese con cantidades. Además, para obtenerla, se utilizan todas las cantidades de ese conjunto. Segunda, la media es única para un conjunto dado de números. Tercera, los valores demasiado grandes o pequeños, valores extremos, alteran significativamente a la media. Observa el siguiente ejemplo. En el segundo conjunto de datos, se sustituyeron 2 valores por otros que son muy pequeños. Observa que el valor de la media de los datos alterados cambia mucho debido a los nuevos valores extremos. Cuarta, si se suma, resta o multiplica una constante a cada valor del conjunto, la media aumentará o disminuirá en esa misma cantidad. Observa en el siguiente ejemplo cómo se altera el valor de la media conforme varían los datos. Como verás, cualquier cantidad constante que afecte a todos los datos también se reflejará en su media aritmética. Ahora analicemos la moda.
Esta se escribe mediante el siguiente símbolo y representa al dato que aparece más veces. Tiene mayor frecuencia dentro de un conjunto. Veamos el ejemplo. La moda es igual a 7. Es la única medida de tendencia central que es posible calcular sin hacer operaciones. Basta con observar los datos que se repiten mayor número de veces. Ahora veamos sus características. Un conjunto de datos puede tener más de una moda. No le afecta el tamaño de los valores extremos ni los cambios de cualquier valor, siempre y cuando, al variar los nuevos valores, no coincidan con las modas anteriores del conjunto. Por último, es posible que un conjunto de datos no tenga moda. ¿Podrías dar un ejemplo de un conjunto sin moda? Otra medida de tendencia central es la mediana, que se representa con el siguiente símbolo. Sirve para ubicar el valor del dato que divide a un conjunto de datos ordenados en dos partes. Veamos el siguiente ejemplo. Dados los datos 9, 3, 6, 7, 2, 8, 3, ¿cuál será el valor de la mediana? Si el conjunto tiene un número impar de datos, entonces siempre habrá solo un valor de la mediana. En este caso, la mediana es igual a 6. Al igual que la moda, en la mediana no influyen los valores extremos de los datos, ya que al calcularla, solo se toma en cuenta el lugar que ésta ocupa. La mediana nos indica la mitad de un conjunto de datos que es mayor a ella y la otra mitad que es menor. Por último, conozcamos qué es el rango o recorrido estadístico. Lo obtenemos calculando la diferencia entre el dato de valor mayor y el dato de valor menor de nuestro conjunto. Resolvamos el ejemplo. Dado el siguiente conjunto, 2, 4, 5, 6, 6 y 13, el rango de nuestro conjunto son 11 unidades. La media de mis calificaciones es de 9. Eso está muy bien. Gracias a estas imágenes, creo que todos recordaron para qué sirve cada una de estas medidas y vimos cómo podemos obtenerlas numéricamente, ¿cierto? Ahora veamos más ejemplos numéricos en un video más. ¡No pierdan detalle! Empezaremos ahora un viaje en el mundo de la estadística, que en realidad es una manera de entender o de meterse de lleno con los datos. Así es que estadística tiene que ver con datos. Y para empezar este viaje en el mundo de la estadística, estaremos haciendo lo que se denomina estadística descriptiva. Si tenemos una gran cantidad de datos y queremos establecer algo acerca de esos datos sin dar todos los valores, ¿cómo podemos de alguna manera describirlos con un conjunto más pequeño de números? En eso nos vamos a enfocar. Y una vez que construyamos un conjunto de elementos básicos de estadística descriptiva, entonces empezaremos a hacer inferencias acerca de los datos. Estaremos haciendo lo que se llama estadística inferencial. Estadística inferencial. Podremos sacar conclusiones, hacer inferencias. Muy bien, aclarando esto, pensemos cómo podríamos describir los datos. Supongamos que tenemos un conjunto de números que podemos considerar como nuestros datos. Quizá estamos midiendo las alturas de las plantas en nuestro jardín. Digamos que tenemos 6 plantas cuyas alturas son 4 pulgadas, 3 pulgadas, 1 pulgada, 6 pulgadas, 1 pulgada y 7 pulgadas. Imaginemos ahora que hay una persona en otro lugar donde no puede verlas, que quisiera saber qué tan altas son tus plantas. Y lo único que requiere saber es un número que de alguna manera representa las distintas alturas de tus plantas. ¿Cómo harías esto? Bueno, te podrías preguntar, ¿cómo podría encontrar ese número? Quizás quiero un número típico, o quizás quiero un número que de alguna manera represente la mitad, quizás requiero el número más frecuente, o quizás quiero un número que represente el centro de todos estos números. Al responder esta pregunta con esos números, estarías respondiendo de la misma manera como lo hicieron las gentes que desarrollaron la estadística descriptiva. ¿Cómo lo hicieron? Empecemos con la idea del promedio.
promedio. En la terminología usual, promedio tiene un significado preciso. Cuando mucha gente habla acerca del promedio, en realidad están hablando de la media aritmética, la cual revisaremos en breve. Pero en estadística, promedio significa dame el valor típico o dame el valor de en medio o estos son o. En realidad es un intento de encontrar una medida de tendencia central. Tendencia central. De nueva cuenta, tienes un conjunto de números que quieres representar con un único número, le llamamos el promedio, que puede ser el número típico, o el número en medio, o el centro de estos números. Y como veremos, hay en realidad distintos tipos de promedios. Y el primero es aquel con el cual estás probablemente más familiarizado. Cuando se habla de promedio de calificaciones o de la estatura promedio, en realidad nos estamos refiriendo a la media aritmética. Déjame escribirlo en amarillo. Media aritmética. Media aritmética. Aritmética puede ser un sustantivo, el área de las matemáticas que estudia los números, o puede, como en este caso de media aritmética, ser un adjetivo calificativo. Y esta es simplemente la suma de estos números dividido entre, y esta es una definición desarrollada por el ser humano sumamente útil, la suma de estos números dividido entre el número de números que tenemos. Entonces, ¿cuál es la media aritmética para este conjunto de datos? Calculémosla. Esta va a ser igual a 4 más 3 más 1 más 6 más 1 más 7 dividido entre el número total de datos, que son 6. Tenemos 6 datos dividido entre 6. Y esto va a ser igual a 4 más 3, 7, más 1, 8, más 6, 14, más 1, 15, más 7, 22. Es igual a 22. Vamos a checar, 4 más 3, 7, más 1, 8, más 6, 14, más 1, 15, más 7, 22. Sí, está bien, 22 sextos. Y esto lo podemos escribir como un número mixto, que sería 22 entre 6 es a 3, 3 enteros, 4 sextos, lo que es igual a 3 enteros, 2 tercios. O también en un número decimal, que es 3.6 periódico. Podemos escribirla de cualquiera de estas maneras, pero este es un número que es representativo. Estamos tratando de obtener una tendencia central. De nueva cuenta insistimos en que esta es una construcción humana. No es como alguien que encontró en un documento religioso y dice, aquí esta es la manera de calcular la media aritmética, esta es su definición estricta. No es un cálculo puro, como así decirlo, como cuando se descubrió el cálculo de la circunferencia de un círculo a partir de observaciones de la naturaleza. Es una construcción humana, la cual se ha encontrado que es sumamente útil. Bien, hay otras maneras de calcular el promedio o encontrar el valor típico o el valor de en medio. La otra manera de establecer un valor típico de medida de tendencia central es el valor denominado la mediana. Lo voy a escribir en otro color. Voy a utilizar el rosa. La mediana. Y la mediana es literalmente buscar el valor de en medio. Si ordenamos los valores de menor a mayor, la mediana es el que se encuentra ubicado exactamente a la mitad de los valores. ¿Y cuál es la mediana para este conjunto de datos? Bueno, calculémosla. Vamos a ordenar este conjunto de datos. Tenemos un 1, luego otro 1, luego 3, luego 4, luego 6, finalmente 7. Lo único que hice fue ordenar de menor a mayor este conjunto de datos. ¿Y cuál es el número de en medio de este conjunto de datos? Bueno, notamos que es un número par, son 6 datos y no hay exactamente un valor de en medio. Más bien hay 2 valores en medio. El 3 y el 4, y en el caso en el que tenemos 2 números en medio, tenemos que tomar la mitad entre estos 2 números. De hecho, tenemos que tomar la media aritmética entre estos 2 números para encontrar el valor de la mediana. Así que la mediana va a ser la mitad entre 3 y 4. Esto es 3.5. Entonces, en este caso, la mediana es, por tanto, 3.5. Así que si tienes un número par de datos, la mediana es la media aritmética entre los 2 valores del medio, o la mitad del camino entre los 2 valores del medio. Si tenemos un número impar de datos, es mucho más fácil de calcular. Y para que veamos esto, déjame darte otro conjunto de datos. Supongamos que nuestro conjunto de datos es, no sé, y te lo va a dar ya ordenado. Empecemos con el 0, el 7, el 50, 10.000 y 1.000.000. 1.000.000. Realmente un conjunto extraño de datos, pero en este caso, ¿cuál es la mediana? Bueno, en este caso
tenemos un número impar de datos y es fácil elegir cuál es el valor del medio. Nuestro valor del medio es 50, que está por arriba de 2 valores y por abajo de 2 valores, exactamente a la mitad. Así es que en este caso la mediana es 50. Ahora, la tercera medida de tendencia central, y esta es la medida que en la vida real muy probablemente se usa menos, es la moda. Una medida que la gente tiende a olvidar, que suena como si fuera muy complicada, pero veremos que se calcula de manera inmediata y de hecho es la medida más básica de la tendencia central. Así que la moda es el número que aparece más frecuentemente en un conjunto de datos. Si todos los números aparecen el mismo número de veces, no existe un número que aparezca más frecuentemente, entonces no existe la moda. Pero dada esa definición de moda, entonces, ¿cuál es el dato más frecuente en el conjunto de datos original? En el conjunto de datos que tenemos aquí. Bueno, tenemos un 4, un 3, tenemos 2 unos. Tenemos un 6 y un 7, así es que el dato más común que aparece más frecuentemente es el 1. Entonces, la moda, el número más común, el número más típico es, en este caso, un 1. Así que hemos visto distintas maneras de calcular una medida típica, la de en medio, una medida de tendencia central, que se calculan de diversas maneras. Y a medida que estudiemos más estadística, nos daremos cuenta que estas son útiles para distintas cosas. Esta se usa muy frecuentemente. La mediana se usa cuando tienes un valor muy extremo que pudiera sesgar la media aritmética. La moda también podría ser útil en ese tipo de situaciones, sobre todo si tienes un número que se presenta mucho más frecuentemente. En fin, ahí lo dejamos. Y en los siguientes videos vamos a explorar la estadística aún más profundamente. ¿Qué les parecieron estos videos? Esperamos que les hayan resultado interesantes y de provecho. Pero como el tiempo premia, antes de comenzar a despedirnos, alcancen sus hojas y anoten las preguntas que verán en sus pantallas. Ya que revisamos varios ejemplos de cómo obtener numéricamente cada una de las medidas, ahora les toca a ustedes realizar la siguiente actividad. Para ello, tomen nota. ¿Qué medida de tendencia central usas más frecuentemente? ¿Para qué la utilizas? ¿Puedes ordenar la estatura de 5 amistades de menor a mayor y obtener las medidas de tendencia central? También podrán avanzar de mejor manera si usan su libro de texto. Entonces, resuelvan los ejercicios relacionados con las medidas de tendencia central. Anoten además los procedimientos que utilicen y sus respuestas a las preguntas que les hicimos anteriormente en su carpeta de experiencias. Cuando regresen a clases con su docente podrán retomar estos apuntes. Siempre es una gran idea apoyarse en algún texto para complementar lo que han aprendido respecto a nuestro tema en cuestión. Por lo que les sugerimos la lectura del libro Probabilidad y Aplicaciones Estadísticas del autor Paul Meyer, en el que encontrarán varios ejemplos sobre el uso de medidas de tendencia central. Les sugerimos realizar todas estas actividades en familia y enriquecerlas con las diversas opiniones que reciban. Recuerden que el trabajo en equipo da muchos frutos y queremos que los compartan con sus seres queridos. Nunca sobra reiterar en las circunstancias que estamos viviendo que es importante tomar precauciones y acatar las indicaciones de las autoridades para mantenernos sanos en esta contingencia sanitaria. Antes de irnos, queremos recordarles que no solo es momento de estudiar y aprender. También este proceso es ideal para estar cerca de nuestros familiares y ser solidarios, tolerantes y fortalecer la convivencia armónica y pacífica en el hogar. Sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa, porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta entonces!